Cuando esté caliente añadimos unas pechugas de pollo cortadas en cubos y previamente salpimentadas. Lo vamos a sellar por todas sus caras, pero manteniendo crudo el interior del pollo, de momento, y por eso el fuego debe estar muy fuerte. El pollo cortado en tamaño de bocado, y en vez de pechuga, si lo prefieres, podrías utilizar muslos o contramuslos de pollo. Una vez que tengamos el pollo tostado por fuera, pero todavía crudo en su interior, lo vamos a retirar del aceite y a reservar, para después. Y ahora bajamos la potencia del fuego, y en este mismo aceite, y en lo pegadito que nos ha quedado aquí del pollo, vamos a añadir unos dientes de ajo y un pimiento rojo, ambos ingredientes que estén picados. Le vamos a agregar su pizca de sal, y aunque con el arroz no me gusta mucho, con la verdura sí, su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos para integrar estos ingredientes y cocinarlos en el aceite. Pero además vamos a levantar lo pegadito que ha dejado aquí el pollo. Esto pegadito después también le va a dar un toque a nuestro arroz, a nuestro caldo, a nuestro todo, que va a ser una auténtica maravilla. Total, vamos a dejar que estos ingredientes se cocinen durante 10 minutos y recuerda siempre a temperatura suave, que se pochen aquí. Pasados esos 10 minutos, entran en juego un par de ingredientes más. Primero, una cucharadita de pimentón dulce o de paprika. El pimentón, con ese toque ahumado que tiene, le va a dar al arroz un sabor como si lo hubiéramos preparado a la leña. Traducción de esto, una maravilla. Vamos a añadir además unas hebras de azafrán. Pimentón y azafrán, dos ingredientes básicos que cualquier arroz con pollo español lleva sí o sí. Removemos y lo integramos con el resto de ingredientes mientras dejamos que tanto el pimentón como el azafrán se tuesten ligeramente. Cuestión de nada, 10 segundos. Para inmediatamente después cortar la fritura aquí añadiendo lo equivalente a un tomate natural entero, pelado y rallado. Si no tienes, también sirve tomate triturado, sin problemas. Lo integramos y vamos a dejar que este tomate se cocine con el resto de ingredientes durante otros 5 o 7 minutos más, a temperatura suave. Lo que buscamos ahora es hacer una pasta con esto, es decir, que el tomate evapore toda su agua, dejando simplemente su esencia, su sabor y en definitiva su carne tostada. Y esto es justo lo que hemos obtenido, una especie de pasta de tomate y de verdura. Vamos a añadir ya el ingrediente protagonista, el arroz. Unos 100 gramos de arroz por persona es la equivalencia adecuada. Un vaso de agua de 250 mililitros de toda la vida, esto es para 2 personas. Ahora hablamos de qué tipo de arroces, pero de momento lo integramos al sofrito a fuego fuerte para que absorba bien los sabores de este. Y lo prometido, ¿qué tipo de arroz? Pues uno redondo, cualquiera que tengas por casa. Lo óptimo sería un arroz bomba, pero si no tienes o si te parece muy caro, que la verdad que el precio del arroz bomba se ha ido por las nubes, uno redondo, cualquiera, nos valdría. Pasado ese minuto, cuando el arroz se haya integrado ya con el sofrito, vamos a devolver el pollo que teníamos reservado del principio y vamos a añadir caldo. Si estamos haciendo un arroz con pollo, lo lógico es que el caldo sea de pollo. Y debe estar caliente antes de añadirlo, así el arroz no se nos rompe después. La cantidad del caldo, el doble de caldo que de arroz. Si hemos añadido 200 gramos de arroz, 400 mililitros de caldo. Vamos a remover ahora todo esto ligeramente, más que nada para distribuir todos los ingredientes de forma equitativa por toda la superficie de la paellera. Y una vez logrado esto, ya no tocamos el arroz durante todo el proceso de cocción. Y justamente ahora sería el momento de rectificar de sal. Si notamos que el caldo está bajito de sal, sobre todo si el caldo no tiene sal, que no suelen tenerlo, pues rectificamos y listo. Y ahora ya no queda más que cocer el arroz. Inicialmente unos 5 minutos a fuego fuerte para que nos quede el socarrat del fondo, el tostadito. Y pasados esos 5 minutos, bajamos la temperatura del fuego a medio tirando abajo. Y vamos a dejar que se termine de cocer otros 13-15 minutos, dependiendo de la variedad del arroz. Para que pasado todo este tiempo, cuando el arroz ya esté al dente, apagamos completamente el fuego y tapamos el arroz. Simplemente con el calor residual se terminará de hacer y terminará de absorber el poco caldo que quede. Y así de fácil habremos hecho un clásico arroz con pollo
exquisito.